Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, asesor, buenas noches. Bonita noche para todos. Buenas noches, profesor. Hola, hola. Buenas noches, asesor. Pues Buenas noches. bienvenidos a la semana número 3. Buenas noches. Buenas noches. Que ya comenzó, ¿verdad? Hace ya 2 días, casi ya 3. Está por terminarse el día miércoles. Y bueno, como verán, ahora sí ya estamos en temas de cálculo. La clase anterior veíamos la derivada y ya se nos presentaba actividad integradora con derivadas, máximos y mínimos. Esta ocasión, en esta semana, se siguen presentando derivadas, pero también integrales. Así que yo espero que ya no le tengan tanto miedo. Ya dieron prueba a ustedes de que prácticamente es álgebra, es pura álgebra. La aplicación del cálculo es muy sencillo. Lo que para algunos lo hace interesante es el manejo algebraico. Y es ahí donde tenemos que echar mano de los recursos que tenemos. Por ahí les dejé el solucionario de Baldor, que considero es, es muy importante, ¿no? Pero bueno, también tienen en la web recursos vastos. La plataforma de tu prepa en videos que les platiqué la vez pasada también. Y por si fuera poco, la plataforma de prepa en línea te da también los recursos suficientes para salir adelante con nuestras actividades. Bueno, ok, vamos a abordar la teoría. Como es costumbre, el día miércoles vamos a ver de qué se trata la integral y al final, si tienes alguna duda respecto a las actividades y demás, con todo gusto. Si tú quieres hacer una intervención, recuerda interrumpirme abriendo tu micrófono. Dale con todo gusto. Bien, pues vámonos de una vez y voy a comenzar con un recurso de Internet, con Wikipedia. Fíjense que hace unos años Wikipedia era una, era una interfaz que no se recomendaba académicamente, ya que sus fuentes no estaban revisadas y la información también solía ser incompleta. No mala, pues, pero sí incompleta. Pero al paso de los tiempos, Wikipedia ha tenido muchos filtros para compartir la información y se ha vuelto una fuente fidedigna de información. Así que citarla es correcto, sí, es pertinente. Así que bueno, escogí, a ver, Está moviendo mucho. vamos a silenciar a Ana Luisa porque por ahí su micrófono se encendió. Bueno, les decía, escogí Wikipedia porque me pareció sencilla la definición que nos dan. Y dice, la integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente una integral es una generalización de la suma de muchos pedacitos, dice aquí, muchos infinitos sumandos, infinitesimalmente. Es una suma continua. La integral es una operación inversa al diferencial de una función. Así que esto me parece muy importante. Son tres aspectos que yo rescato de esta oración. La primera, es un concepto fundamental del cálculo. Punto. Dos, dice que es una suma de muchos pedacitos de una suma continua. Y número tres, dice que es una operación inversa al diferencial de una función. ¿Qué es el diferencial? La derivada. Y esta es inversa. Así que tres cositas importantes que rescatamos. Sigo. Voy a silenciar a Rodrigo. Y bien, sigo leyendo. Dice, el cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia.
Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes en regiones y sólidos en revolución. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una revolución? Una revolución es una vuelta. Así es. Si yo tomo un objeto tridimensional y le doy la vuelta, yo voy a ver todas sus partes, porque le di la vuelta en 360 grados. Esa vuelta de 360 grados de un objeto tridimensional se le llama revolución. ¿Ok? Entonces, si estamos trabajando en una tercera dimensión y yo necesito conocer el área de estos objetos tienen curvas y se analizan por medio de muchos rectángulos que van haciendo la forma de estas curvas. A eso es a lo que se refiere con el área bajo la curva o en una región de sólidos en revolución. Ya expliqué que es un sólido en revolución. Bien, fue usado por primera vez por científicos como René Descartes, por ahí del siglo XIX, también por Isaac Newton. Sepan ustedes que Isaac Newton prácticamente fue el parteaguas donde termina la física clásica y comienza la física moderna. También Gottfried Leibniz, que también tuvo grandes aportaciones a la parte del electromagnetismo. También Isaac Barrow. En la presentación que voy a hacer a continuación voy a mencionar la regla de Barrow y es precisamente haciendo referencia a Isaac Barrow. Los trabajos de este último, Isaac Barrow, y los aportes de Leibniz y Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Sí? Son los principales autores. Ellos proponen que la derivación y la integración son procesos complementarios e inversos. Y eso es todo. Me gusta esta definición porque prácticamente la engloba muy padre y con palabras sencillas. Bien, eso es todo. Dejo de compartir esta parte conceptual y espero que me hayas sabido explicar. Si tienes alguna duda, con todo gusto. Ahora voy a compartir otro recurso. Déjenme actualizar la página porque ya ven que si no ya no me deja compartir. Y ya está. Bien, espero que ya la puedan observar. Esta, esta página se llama Khan Academy. A mí me encanta esta plataforma de Khan con Khan Academy, porque prácticamente están todos los temas que tienen que ver con ciencias de nivel medio superior, como es la preparatoria. Y específicamente en esta liga que les voy a compartir, que es la unidad 1 de integrales, que también compartí esta liga en la primera clase para que ustedes lo fueran estudiando. Y bueno, aquí me explican todo lo que es prácticamente la razón de cambio, el cálculo diferencial, pero también el cálculo integral. Pero así como tiene conceptos, también tiene videos. Desde la introducción del cálculo integral, la introducción a las integrales definidas, la exploración de acumulaciones de cambio, ejemplos específicos, aproximación con sumas de Riemann, que también es una serie bastante compleja y es el antecedente de la integral. Eh, bueno, aquí viene prácticamente todo, ¿no? Y está explicado con videos. Así que bueno, va de lo sencillo a lo complicado. En la unidad 2 tenemos ecuaciones diferenciales y en la unidad 3 aplicaciones de las integrales, ya en ejercicios específicos. Le voy a dar un clic, por ejemplo, aquí y dice acerca de esta unidad, valor promedio de una función, movimiento en la línea recta, aplicaciones de integrales sin movimiento. Y bueno, aquí está, ¿no? Área vertical entre curvas, áreas horizontales entre curvas, etcétera. Es muy grande. Así que simplemente se los presento como un recurso que te puede ayudar. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa para preguntarles, ¿hasta el momento tienes alguna duda? No, asesor.
No, asesor, todo bien, gracias. Muy bien, No, gracias. Todo bien, gracias, ninguna duda. Todo bien. perfecto. Solamente si nos haría favor de compartir la liga, por favor. Sí, sí, claro, con todo gusto. Cuando dejo las ligas de la grabación, también van las ligas del material que presento en clase. ¿Ok? Bien. Bueno, pues vamos a la presentación que tenemos para esta clase y probablemente una parte también para el día viernes, si es que no nos alcanza el tiempo. Y bueno, estamos en la unidad número 2 de esta semana 3 y tiene por nombre la derivada y la integral en la explicación de fenómenos naturales y procesos sociales. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chable Pesina, ¿verdad? Y soy su asesor. Y comenzamos con algo que mencioné, el teorema fundamental del cálculo integral. En la definición se explica por qué se le llama así, ¿verdad? Y es precisamente porque está fundamentado en la explicación de una serie de sumatorias que al final me otorgan una área, pero esta área no es rectangular, es un área indefinida, es un área de curva. Entonces, estas operaciones se le llaman cálculo diferencial e integral. Y se divide el cálculo fundamental en diferencial e integral. Vamos a estudiar específicamente el integral. Entonces, primero, hagamos una diferencia o diferenciación, algunos así le llaman también, a las f's. Tenemos una f mayúscula para una función original. Le vamos a llamar más adelante una función primitiva. Y vamos a llamarle a la f minúscula o cursiva como a una función ya, ya trabajada, ya operada, es decir, ya trascendida también se le llama. No es la original, ya le sucedió algo, o se derivó o, o se integró, pero ya le pasó algo. ¿Estamos? Bien. Entonces, si a mi f minúscula, una función continua en un intervalo. Recuerden, en los intervalos se ponen entre paréntesis y separados por una coma. En este caso, el intervalo A y B. Entonces, la función se puede llamar A de X, donde A es el área bajo mi F cursiva, que es mi función, es decir, el área que se encuentra debajo de lo que va dibujando mi función en un intervalo entre A y X. ¿Ok? Y a esto se le llama también una primitiva de f, es decir, a' de x. Explicado en español, dicen por ahí, simplemente f de x. ¿Ok? Pero fíjense de dónde vino, ¿verdad? Es una primitiva de f y se le llama a' o también f de x, pero porque es una consecuencia de la función. Lo que acabo de explicar de forma analítica, ahora lo voy a explicar de forma gráfica. ¿Dónde está la función? Ah, la función es la curva que está en la parte superior, eso que parecen como las olas del mar. Esa línea es mi función y está como f cursiva. De toda esa trayectoria de curva, tomo una sección, tomo un rango para efectos de estudio. ¿Sale? Este rango va a estar determinado por el inicio que se le llama A y por un final que se le llama B. Entonces tomo mi rango A, B. Y entonces pongo un discriminante, que es mi línea vertical. ¿Ya la vieron? Esa línea vertical es un discriminante. ¿Por qué? Porque va a ser el elemento de estudio. Yo puedo estudiar o analizar un punto específico de esa función. Para analizarla completa, entonces yo tendría que tomar varios puntos, desde el inicio hasta el final, para comprender cómo se comporta esa función. Entonces,
para hacer estas especificaciones de forma puntual, se utiliza este discriminante, que es mi línea vertical, y está determinado por una posición. Esa posición puede ser A,0 o puede ser B,0, dependiendo dónde se encuentra, si está más cercano a A o más cercano a B. Entonces, como resultado de este análisis, yo voy a tener toda el área que está sombreada en color azul. Lo que está sombreado en color azul es el área que se formó debajo de la curva de mi función. Y a esta área se analiza como la f del intervalo a, b, donde r es cualquier punto entre a y b. Espero me haya sabido explicar. Bien, ¿qué pasa cuando el área bajo la curva se pasa al lado negativo? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sin ningún problema tengo que hacer una diferencia entre lo que está en mi función en la parte positiva y lo que queda de mi función en la parte negativa. Porque al final de cuentas se forma otra área, pero es invertida, como lo puedes ver. Ahora se sombrea en color amarillo, ya no está en azul, porque ahora es un área que también está bajo la curva, pero está invertida. Esto a manera de que se pueda comprender que no importa dónde se encuentre el área, siempre se va a trabajar de la misma manera, pero tomando en cuenta el signo. ¿Estamos? Bien. Ahora, se mencionó por ahí en la definición que era una suma infinita de muchos rectángulos, que entre más pequeños y entre más rectángulos se va a asemejar mejor a la forma de la curva. Pues aquí les presento a esos rectángulos. Tengo mi función, que es la línea curva, y tengo mis rectángulos, que son los rectángulos azules. Entre más rectángulos yo tenga debajo de la curva, más precisa será mi área bajo la curva. Pero, ¿qué es lo que determina el número de rectángulos para que sea más finita mi área? Pues un cálculo infinitesimal. Quiere decir que yo voy a poner aquí infinitos rectángulos, infinitos, para que sea más preciso. Y a estos cálculos infinitos de rectángulos, precisamente se le llama el teorema fundamental del cálculo integral, porque son teoremas que trabajan con límites con tendencia al infinito que determinan esta suma inferior y superior. ¿Por qué inferior? Porque es cuando el área está debajo y superior cuando el área está arriba del área. ¿Ok? Y todo en un intervalo determinado, que son momentos en X y momentos en Y. Si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme. No. Bien, No. gracias por contestar. Bien, entonces, ¿qué es el teorema fundamental del cálculo integral? Bueno, pues es justo lo que acabo de parafrasear hace unos momentos, de manera analítica y de manera gráfica. Ahora vamos a darle ya un formato un poquito más específico. Y repito con el mismo planteamiento. Si f es continua, o sea, si mi función es continua en un intervalo a b, y observen en la gráfica dónde está a y dónde está b, entonces la función ax, que es el área bajo f, que está entre a y x, que es mi discriminante que mencionaba hace un momento, esta será una primitiva de f, es decir, mi f mayúscula, porque está entre un límite de a' de x cuando h, ¿y dónde está h? ¿Por qué mencionan aquí una h? Ahí te va. H es el incremento, es decir, lo que me faltó desde x hasta b. ¿Ok? Eso es mi discriminante, pero con un desplazamiento que tiende a b. No es infinito, porque sí conozco el fin es b, pero no sé en qué momento mi discriminante comienza.
Sé dónde termina, pero no sé dónde comienza. Por eso es que mi límite es de h con tendencia cero, porque puede ser en ese lapso de 0 a 1, donde 1 es b. ¿Ok? Y se lee de a el incremento de x más h, que ahí lo puedes observar en la gráfica del medio, menos a de x. Entiéndase a de x como la primitiva de a' de x. Y todo sobre h. Nosotros ya estudiamos límites y sabemos que cuando nosotros aplicamos un límite, tenemos que dividirlo entre precisamente el discriminante de tendencia central. ¿Qué quiere decir esto? Es un discriminante, ay, me adelanté, es un discriminante de posición. ¿Dónde inicio? No sé dónde termina, porque por eso utilizo el límite, ¿verdad? O al revés, como es el caso ahorita, sé dónde termina, pero no sé dónde inicio. Entonces, es ese jugar entre los rangos de inicio y de fin. Por lo tanto, esto es igual a h que multiplica a mi función de c. ¿Dónde está c? C es cualquiera de esas posiciones que está entre x y b. ¿Ok? O también se puede expresar como el límite de h cuando tiende a cero de mi función c. O en pocas palabras, simplemente mi función x. Y ya la voy acotando, si te das cuenta. Ya la voy acotando. Primero comencé con mi posición inicial hasta un punto determinado x. Después, ¿qué pasa cuando a partir de ese punto determinado x se va a algún punto hasta b? Y por último, la estoy acotando. De x hasta x más b. Entonces aquí aparece c. C es algún punto entre x y x más h. ¿Sí? Esta parte acotada es mi C y más adelante vamos a hacer mucho uso de C porque C es mi constante de integración. ¿Sale? Es cuando ya conocí, cuando ya encontré o mi inicio o mi fin de este rango. Y es importante que al final de toda integral siempre le pongas C porque quiere decir que ya integraste, ya encontraste el valor del rango. Bien, entonces vamos avanzando. Como ya comprendimos qué es AX y dijimos que era una primitiva de F, lo vamos a escribir de una manera elegante. Y la manera elegante es utilizando esa como S larguita, que se llama integrando. ¿Sale? Se llama integrando. Y es cuando A de X es igual a la integral o al integrando desde A hasta X de F de T de dt. Pero yo puedo utilizar cualquier variable, ¿verdad? Puede ser f de x. Es igual a hasta x de f de x de dx. O puede ser g, f de g, que es el integrando de a x de f de g de dg. O la letra que tú quieras. ¿Sale? Estamos muy acostumbrados a utilizar x y estamos acostumbrados a utilizar t para el tiempo. Pero la verdad es que podemos utilizar cualquier literal, siempre y cuando se comprenda bien en qué situación se está ocupando la literal. Y siempre ese dt tiene que ir acompañado de, ¿cómo se le podría llamar? Mm, de la expresión, es la palabra correcta, de la expresión de integración. Cuando lleva el dt o el dx, significa diferencial, diferencial de t o diferencial de x, quiere decir que tú estás eh, simplemente expresando lo que vas a integrar, pero aún no integras, todavía no integras, es nada más la expresión de integración. ¿Ok? Bien, hasta ahí lo que es el teorema fundamental del cálculo. Ahora vamos a ver una característica que se le llama la regla de Barrow. La regla de Barrow es una característica del teorema fundamental del cálculo, pero específico para
para una determinación de región. Es decir, sea f una función continua entre el rango a y b y sea f mayúscula de x una primitiva de f minúscula x en el mismo intervalo. Aquí se especifica más lo que les decía hace un momento en el principio. Les decía que la integral es un cálculo inverso de la derivada. ¿Sí se acuerdan? Entonces la primitiva es un paso atrás de la derivación. La f mayúscula es la función original y la f minúscula es cuando ya sufrió una, ¿cómo se le podría decir? Pues una operación, cuando ya trascendió, cuando ya se derivó o ya le sucedió algo que hizo que se convirtiera en una función. Pero falta determinar el paso atrás, de dónde surgió, de dónde salió. Ese paso atrás se le llama primitiva. Por lo tanto, queda de la siguiente manera. Es la integral de a hasta b, sea a el límite inicial y b el límite final, de f de x, de dx. Y hasta aquí queda expresado nada más mi integrando, que es, me está diciendo que tengo una función dibujada que inicia en A, termina en B. Y ya es una función porque está en la F minúscula, ya es función. O está derivada o ya está operada en función de otra función original, que no sabemos cuál es, pero la vamos a encontrar. Y para encontrarla, tengo que regresarme un paso atrás en mi F mayúscula. Primero, donde termina. Y le voy a restar mi función original donde comenzó. Pero la original. Esa es mi fórmula. Esta es mi regla. Esa te la tienes que aprender. Siempre es tu función original final menos tu función original A. ¿Sí? Y es una resta aritmética tal cual. Bueno, veamos dónde se aplica esta regla de Barrow. Como decíamos, necesitamos una función. Y ahí está con una línea gruesa, color azul, que es f de x. Esa es mi función. Y en la parte de abajo, en el eje de las x, tengo dónde está A y dónde está B. ¿Sí? Ahí están mis rangos, A y B. Pero no llego hasta B. Llego a un punto intermedio. Ese punto es X. Por lo tanto, mi A de X será la integral que comienza en A y en algún punto desconocido X. Y será no de mi f de X, porque mi f de X está arriba. Será de una f de t, de dt. ¿Y por qué t? Porque estoy tomando una segunda función porque está debajo de f de x. Así que sí cumple esta función para la regla de Barrow, porque a' de x es igual a f de x. Por lo tanto, si f es una primitiva de mi función, se aplica a x es igual a fx primitiva más c. Aquí aparece la c, porque es mi rango ya conocido. Y como a de a minúscula es igual a 0, entonces mi a de a minúscula es igual a mi función original de a más mi constante de integración, y esto será 0. Normalmente la constante tiene valores así, pero no siempre. ¿Estamos? Tengo que tener cuidado de quién es a, mi rango inicial, y quién es a mayúscula, es mi función ya trascendida. Y mi f mayúscula es mi función, pero original o primitiva. Esto traducido al español, en cristiano dirían por ahí, simplemente es para llegar a la conclusión de mi regla de Barrow, cómo llegar a mi modelo matemático. De ahí es donde se desprende. ¿Sale? Y es la que te tienes que aprender, donde tu función original es donde termina y le vas a restar tu función original donde comienza. ¿Sí? Una pregunta, asesor. Adelante, Claudia. Disculpe.
profe, la D de dedo, ¿qué significa en la función? La B será. Es que acá hay una D. ¿Te refieres Bueno, de hecho, ajá, ¿qué significa después de la FT? a, Ya ve te que, ref- ajá, esa. te Sí, por refieres favor. a la D de T, ¿no? Ajá, exacto. Ok. Sí, por favor. Me voy a regresar unas diapositivas y Ok. aquí lo explicaba, en esta, donde Ah, ok, sí. te decía que es la Sí. expresión de la integral. La D significa diferencial. Quiere decir que la integral está en función de la derivada. ¿Sale? Está en función de la derivada. La derivada se le llama diferencial. ¿Sale? Diferencial de t. Siempre que tú muestres la d, en este caso d de x o d de t, quiere decir que tú estás expresando la, la integral en en función de su derivada, pero todavía no integras, nada más la estás expresando. Y es importante nunca brincarse este paso, porque tú estás representando tus valores, tu inicial, tu final, y lo estás haciendo en función de un paso atrás, que es el diferencial. Eso significa la D. Cuando tú integras a tu resultado, ya no le pones de T, le pones un más C, porque C es tu constante de integración y representa que ya encontraste el valor o el inicial o el final, el que te hayan pedido. Tú cambias la diferencial por una C cuando ya integraste, cuando ya encontraste la primitiva. ¿Me expliqué? Ah, ok, sí, muchas gracias, sí. Me quedó más claro. Muy bien, Gracias. con todo gusto. Entonces, aquí es donde nos quedábamos, ¿no? Que simplemente nada más para llegar a esta fórmula o a esta regla. Ahora, en la misma regla de Barrow, sea f una función continua entre el intervalo a y b, cuando es completo, y sea f una primitiva, porque es mayúscula, de fx, porque es minúscula, en el mismo intervalo, con la misma fórmula, entonces lo único que tú tienes que hacer es aprenderte que es una resta de tu función original final menos tu función original inicial. Y eso es todo, es muy sencillo, pero tienes que comprender de dónde viene, porque en ocasiones te van a pedir que tú calcules el discriminante al inicio o al final. Y ahí es donde tú juegas con tu X, ¿sale? Tu X es tu discriminante. Resumiendo, cuando mi integral está basada en un límite, pero de tendencia al infinito, prácticamente lo que tú tienes que hacer es trabajar con áreas, pero estas áreas tienen que ser finitas, no infinitas, tienen que ser finitas. Tú tienes que conocer por lo menos un discriminante, una integral. Cada rectángulo es una integral, porque cada línea vertical es un discriminante. Cuando tú encuentras una constante, una C, ya tienes un rectángulo. Tú tienes que hacer muchas integrales para tener todos esos discriminantes y hacer esa área más fina. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues haciéndolo con límites al infinito, donde n es cualquier número. Es repetirlo muchísimas veces. Y en lugar de estar haciendo muchas integrales de manera infinita, mejor aplicas una fórmula. Esta fórmula es lo que por ahí en Khan Academy venía como las sumas de Riemann. Es esto, pero antes de la integral. Y no lo vamos a ver. Prepa en línea no te lo pide. La verdad es complicado. Pero sí, en esta clase lo quiero hacer mención para que sepas dónde se usa y cómo se utiliza. Y, y qué significa cada cosa. Porque a veces cuando lo comprendemos se facilitan los ejercicios o las fórmulas a la hora de ocuparlas. Y cuando no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, se vuelve complicado. Por eso es que me afano en explicar.
esta teoría. Bien, si ya quedó claro, entonces, si f es positiva en el intervalo a y b, se va a representar como un área debajo de la curva. Y cuando f es negativa, se comprenderá que el intervalo AB representa un área arriba de la curva, no debajo, sino por arriba. Así como lo veíamos en una imagen al principio, con un área sombreada en amarillo. ¿Sale? Bien, entonces mi función de integral está determinada por una función de dt entre límites que tienden al infinito. Si f es positiva, va a ser continua en a y b, siempre y cuando su f original, su primitiva, represente un área bajo f entre a y su discriminante x. Bien, el teorema fundamental del cálculo integral tiene una condición. Y esta condición se lee con lo que está ahí abajo. Y ya se pone interesante porque aparecen símbolos que tal vez no habías visto antes. Hay una A invertida, ¿no? Y un símbolo que parece E, pero tiene nombre, ¿verdad? Se lee f' de x es igual a la función de x que le pertenece todos los datos de x que forman parte del intervalo a y b. Así es como se lee. Esa como A invertida significa que todo lo que está delante de él le pertenece. Y ese símbolo como E se llama épsilon. Y también es algo así como de pertenencia, pero definida. Es decir, que a la función le pertenece todo lo que está dentro, pero te está poniendo la condicionante de que no todo, nada más lo que esté entre A y B. Lo que esté antes de B y después, perdón, antes de A y después de B, ya no le pertenece a esa función. ¿Sale? Y siempre y cuando se parta de una derivada. Por eso es que es f'. Si yo le quito la prima, entonces ya no aplica la derivada, ya no aplica lo que me preguntaba Claudia, esa d, ya no es diferencial. ¿Estamos? Bien. Aquí es donde entra la famosa regla de Barrow, porque parte precisamente de ese diferencial de este intervalo final menos el inicial. Ahora, siempre que hablamos de primitivas, hablamos de antiderivadas y las solemos confundir. Así que quiero explicar esta parte. Otra cosa, me queda 1 minuto y medio prácticamente para que se termine esta clase. Cuando sucede, ya saben, volvemos a conectarnos reutilizando la misma liga, la misma URL. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo puedo utilizar la primitiva o la antiderivada para expresar un procedimiento inverso de la integral. La respuesta es sí. Sí, en el sentido estricto de las matemáticas, no es lo mismo una función primitiva que una antiderivada. Explico por qué. Porque la función primitiva puede venir, y es muy común, de una derivada, pero no siempre, no siempre. Por ejemplo, yo puedo partir de una aceleración y regresarme a una posición y no pasé por la derivada. Y sin embargo, yo estoy regresando a una posición original y esa es una función primitiva. En cambio, la antiderivada forzosamente se va en orden. De la aceleración paso a la velocidad y de la velocidad paso a la posición de distancia. Ahí sí se aplica la antiderivada. Pero bueno, para el sentido práctico y académico, podemos trabajarlo de manera indiferente, ¿ok? Como definición, la antiderivada es una función definida en un dominio I. ¿Se acuerdan cuando veíamos la teoría de conjuntos? ¿Cuál era el dominio y el contradominio?